a Cuerdas de Amor. Un cordial saludo para todos ustedes. Queremos saludar a nuestros oyentes y esta vez saludar a la gente del bello país de El Salvador. Gracias por estar con nosotros y les amamos en el Señor desde la distancia. Desde el sur de Colombia les enviamos un saludo y estamos con todos ustedes en oración. Nuevamente mi bella pastora Blanca me da la oportunidad de llegar a ustedes, así que vamos a seguir con las preguntas que nos han ayudado a resolver cuestionamientos que hemos tenido acerca de la cotidianidad en la vida. Para esta ocasión la pregunta sería: ¿es cierto que existen las ánimas? Y tenemos que definir primeramente qué son las ánimas. Las ánimas o ánimas del purgatorio son los espíritus de aquellas personas que estuvieron en el plano terrenal alguna vez, han fallecido y para entrar al cielo deben purificarse. Nuestras oraciones por ellas ayudan en dicho proceso. Entonces, ¿existe un lugar intermedio para las personas después de la muerte? ¿Es bíblico orar por los muertos? Continuamos con este mensaje. Todos los que escuchamos este programa estamos de acuerdo en que la Biblia, la palabra de Dios, es la descripción de toda la verdad de nuestro alrededor y en ella está la sumatoria de la verdad. Y cuando recibimos la verdad, esta nos hace libres. Encontramos en la Escritura sobre nuestra salvación que es por gracia. Nadie se salva por obras. Cuando reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios y lo aceptamos en nuestras vidas, haciendo un nuevo nacimiento, me permite tener acceso a la vida eterna prometido por nuestro Salvador Jesucristo. Es basado en esto donde la religión tradicional coloca un fundamento no bíblico o doctrina, y es el tema del purgatorio, que contradice totalmente la base del Evangelio de Jesucristo. La iglesia tradicional enseña en el Catecismo 1030 o 1030, dice: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. ¿Cuál es el origen de la enseñanza del purgatorio? Los griegos creían en el limbo y en el purgatorio. Clemente de Alejandría, influenciado por los filósofos griegos, afirmó que los muertos pueden ser limpiados de sus pecados mediante un fuego purificador. Sin embargo, la historia de las doctrinas cristianas según Gregorio Magno, Papa católico del 590 al 604 de nuestra era, enfatizó que la doctrina del purgatorio era de carácter indiscutible. Esta misma obra declara que Gregorio Magno se le conoció como el inventor del purgatorio. La Iglesia Católica definió la doctrina oficial del purgatorio en los concilios de León de 1274 y Florencia en 1439, y la reafirmó en el Concilio de Trento en 1547. Lo anterior lo podemos definir como los denominados los mandamientos de hombres, donde hombres establecen ciertos criterios a las necesidades propias de la vida y consistían en agregar a las escrituras sus tradiciones como suplementos útiles, como también colocarlas a la misma altura de la palabra de Dios y darle la misma autoridad. Es entonces donde lo descrito de las ánimas del purgatorio establece que el ser humano que ha sido salvado y que aunque tiene a Jesucristo el Señor, dice que son impuros e imperfectos y que por lo tanto necesitan una purificación final para entrar en el cielo. Pero la palabra de Dios me enseña algo diferente. En Hebreos capítulo 10 versículo 14 dice: porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuántas obras? Una sola obra, y nos hizo perfectos. En la traducción del lenguaje actual dice: porque con un solo sacrificio Jesucristo hizo que Dios hiciera perfecto a todos los que eligió para ser parte de su pueblo. Solo con este versículo deja sin fundamento al mandamiento dado por los hombres, como es el purgatorio. La persona que reciba a Jesús en su corazón por la fe es inmediatamente purificada 100% y su pasado ya no es tomado en cuenta y comienza una nueva vida en él. En solo el proceso de recibir a Jesús, Dios me da la purificación necesaria para entrar al cielo si alguien muriera en ese momento. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. También tenemos el siguiente versículo. Hebreos capítulo 8 versículo 12 dice: porque seré propicio a su injusticia y nunca más
me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Si nosotros somos salvos en el cielo, no existe cuentas pendientes. Cuando aceptamos a Jesús, somos hechos perfectos y Dios no se acordará más de nuestros pecados. Si fuera el caso de que necesitáramos una purificación adicional después de muertos, entonces ¿para qué el sacrificio de Jesús en la cruz? Reduciríamos la efectividad de la salvación y no tendría validez el sacrificio de Cristo. El purgatorio es supuesta expiación final para que avancen rápido el proceso de ir al cielo. Alguien en la tierra tiene que aportar por medio de misas, rezos y demás acciones, y así exista una aceleración del difunto en su llegada al cielo. Pero eso va en contra de la Biblia, porque el sacrificio de Jesús es suficiente para garantizar la entrada al cielo, y no tenemos que estar preocupados porque ningún familiar tenga que realizar algo por nosotros. En Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo me dice que cuando creemos por la fe, tendremos paz para con Dios y ya no tendremos cuentas ni deudas que pagar. Es entonces cuando ya transcurrido un tiempo, dígase días, meses o años, y vuelvo a caer en el mismo pecado, tengo la oportunidad de pedir a Dios perdón por lo presentado, y que el Señor, viendo en mí un corazón que lucha contra esta iniquidad, Él perdona como un padre a su hijo que se ve en un propósito real y verdadero. Entonces queda en claro que una vez la persona ya no tiene aliento de vida, nada se puede hacer. Los familiares pueden quedarse todo un año haciendo el proceso que dicta esta doctrina y nada podrían cambiar su destino eterno, pues la palabra de Dios establece en Hebreos capítulo 9 versículo 27: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué dice ahí? Que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es aquí donde la Biblia me enseña que el cristiano muere automáticamente, va al cielo, a la presencia de Dios y no a un purgatorio. Pero por el otro lado, una persona muere despreciando esta salvación tan grande o manchado por su pecado. Sin haber nacido de nuevo, la persona va inmediatamente al infierno sin oportunidad de salvarse. La iglesia tradicional se sostiene de algunos pasajes de los libros apócrifos, libros no inspirados por Dios, y de pasajes bíblicos, como en especial el de Mateo capítulo 5 versículo 27 al 26, donde dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que al adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Jesús en este pasaje habla de forma simbólica y metafórica sobre que no saldría de una prisión espiritual y que si el creyente no se reconcilia con su prójimo, quien le ha fallado, él sufrirá un revés tras otro, repetidas veces. Viéndolo desde el sentido literal, es posible esto basado en nuestro prójimo, pero en el sentido espiritual, como el concepto del purgatorio, esto es imposible, porque nadie puede pagar a Dios de su peculio por ninguno de sus pecados. La salvación es tan costosa que solamente se recibe por gracia. Cuando aceptamos a Jesús, iremos a la eternidad sin deuda alguna, ya que mi Cristo hermoso llevó todo en la cruz del Calvario. Y tomemos como ejemplo la misma palabra de Dios. En las Escrituras no vemos a ningún apóstol ni a ningún otro cristiano orando por las ánimas o por el alma de un muerto. No existe un registro. Entonces, ¿por qué seguir un mandato de un hombre? Esta enseñanza, además de ser falsa, también es muy peligrosa, debido a que el creyente puede pensar que tiene otra oportunidad después de muerto y de esta forma vivir una vida sin nacer de nuevo. La única vez que tienes oportunidad de ser salvo es aquí y ahora, basado en una decisión propia, personal e intransferible de aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador y que permita que Él opere en tu corazón todos los días de tu existencia. Si tú deseas tener en tu corazón a Jesús y luchar por la salvación tan grande, ora conmigo de la siguiente manera. Cierra tus ojos y repite después de mí: Señor Jesús, te doy gracias por mi vida. Te doy gracias por la vida de mi familia y por todas las situaciones que me llevaron a escuchar este audio. Te pido perdón por todas mis faltas, por todos mis pecados. Te pido que entres a mi corazón y en este momento enuncio públicamente que Jesucristo es mi único y suficiente Salvador.
y que deseo nacer de nuevo, tener un nuevo comienzo contigo. Séllame con tu Santo Espíritu y permite que sea anotado en el libro de la vida. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ante la pregunta que planteamos inicialmente, no existen las ánimas del purgatorio, pues en este audio queda claramente establecido que solo tenemos una oportunidad para ser salvos y es ahora. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y nos vemos en una próxima ocasión.